La descripción de la penetración del espermatozoide en la zona pelúcida que rodea al osito. Habíamos dicho que hay otras dos enzimas que se encuentran en el acrosoma del espermatozoide y que se van a liberar para poder degradar la pared de la zona pelúcida. Esas dos enzimas son la acrosina y la neuraminidasa, ¿sí? Entonces, tal cual, tanto la acrosina como la neuraminidasa van a lisar, es decir, lisar es una palabra que significa degradar, ¿no? Término médico que significa degradar, es decir, degradan la zona pelúcida, por lo que van a facilitar la llegada del espermatozoide directamente al citoplasma, ¿no? Del óvulo. Entonces, una vez que el espermatozoide ya penetra en la zona pelúcida, se va a empezar a generar una fusión con la membrana del osito, del óvulo, ¿sí? Hay que recordar, y que ya lo habíamos mencionado con anterioridad en este pequeño gráfico de acá, ¿sí? Que una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, pues también penetra la cabeza y la cola. Sin embargo, la membrana plasmática del espermatozoide se expone directamente al citoplasma del óvulo, ¿sí? Para facilitar la fusión de los dos núcleos tanto del óvulo como del espermatozoide. Entonces, aquí miren, vamos a encontrar justo, eh, o vamos a empezar a describir aquí la fusión justamente de estas dos células, ¿no? Se completa la segunda división meiótica del osito y existe una formación de una estructura llamada pronúcleo femenino, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que habíamos comentado que mientras el óvulo no se ha fecundado, pues se queda en una fase meiótica, ¿sí? En la metafase 2, ¿de acuerdo? Entonces en la metafase 2 todavía no completa el proceso, entonces ya entró el óvulo, perdón, ya entró el espermatozoide dentro del óvulo y entonces se completa el proceso de división meiótica y este núcleo del óvulo se convierte justamente en un pronúcleo femenino, ¿de acuerdo? Y la cabeza del espermatozoide que se fue degenerando, ¿sí? Junto con la cola, me van a formar otra estructura que se va a conocer como pronúcleo masculino, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos pronúcleos, ¿sí? Primero, con la reactivación de la división meiótica aquí de este lado y la degradación del espermatozoide que entró al citoplasma del óvulo, vamos a tener otra vez, dijimos, la fusión de estos dos núcleos. Entonces se forma también el pronúcleo masculino. En el citoplasma del osito crece la cabeza del espermatozoide para formar este pronúcleo. Entonces al final ya estos pronúcleos formados ahora sí se fusionan, ¿sí? Se rompen las membranas propias de los pronúcleos, se condensan los cromosomas y se acomodan para una división celular mitótica, ¿de acuerdo? Que a partir de ese momento, ¿sí? A partir del momento en el cual existe esa fecundación, ¿sí? O mejor dicho, empieza a haber esa unión o esa fusión de los dos núcleos de las células sexuales, vamos a conocer al producto de eso como cigoto, ¿ok? Entonces el cigoto va a ser un embrión unicelular. ¿Por qué? Por la fusión de la célula masculina con la célula femenina. Posterior a ese proceso, ¿sí? Antes de hablar del resumen de los resultados de la fecundación,
pues va a empezar a haber una división mitótica acelerada, ¿sí? De tal manera que se entra en un proceso de morulación para formar posteriormente, al final de la primera semana de fecundación, la estructura que vamos a conocer como blastocisto, que es la que se va a implantar en el cuerpo del útero. Entonces ahora sí, el resumen de los resultados de la fecundación es el siguiente. Obvio, tenemos una estimulación del ocito secundario para terminar la división meiótica. 2. Se restablece el número normal diploide de cromosomas con la fusión de los dos pronúcleos de masculino y femenino. 3. Obviamente hay una recombinación genética y una determinación del sexo cromosómico. Recordemos que el espermatozoide es el responsable de llevar el cromosoma X o el cromosoma Y, ya que el óvulo siempre carga el cromosoma X. Y finalmente tenemos el inicio de la división celular del cigoto para formar posteriormente el blastocisto y entrar propiamente ya en la fase embrionaria.